Bienvenidos al Das Podcast, el lugar en donde pueden encontrar la información más anormal, bizarrona y crujiente, sobre todo. Yo soy Narayan Das, y así como muchos, creo en la vida extraterrestre. Esa canción siempre le agrega un toque bastante dramático a todo. Y bueno, pues vamos a hablar ahora. Comencé muy directo hablando sobre la vida extraterrestre, porque tenía pensado guardar unos capítulos al respecto para este podcast, y este es el primero en el que hablamos al respecto, en el que tocamos el tema, pero había que dejar en claro que yo soy creyente sobre esto, a diferencia de muchas cosas de las que hablamos de repente aquí, ¿no? Que es casi que burlarnos de cosas que piensan las personas extrañas. Pues bueno, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la relación entre alienígenas y algunas celebridades. Hay celebridades de todas las generaciones y todo tipo de celebridades, desde cantantes, músicos, actores, directores y otro tipo de celebridades, ¿no? Hay otro tipo de celebridad muy específico, que es el tipo de celebridad Kim Kardashian, o el tipo de celebridad las Kardashian más bien, que son como las que nadie sabe por qué son famosos, y la única explicación es que son famosos porque son ricos, y son ricos porque son famosos. O sea, quién sabe por qué eso está en sectores de fama, pero está bien, cada quien. Y bueno, todo este tipo el punto de todo esto es que muchos de estos han tenido algún tipo de contacto con seres extraterrestres. Entonces de esto es de lo que va a ir este capítulo. Voy a beber un poco de agua de limón. Vitamina C es importante. ¿Han tenido algún tipo de contacto extraterrestre? Incluso nosotros mismos, yo creo que todos conocemos a alguien que ha tenido algún tipo de contacto y que lo cuenta en la peda, creamos o no, pero siempre hay alguien que cuente una anécdota relacionada con ovnis, o que vieron algo, o con extraterrestres. Y estas cosas, en caso de que no conozcas a nadie que te haya contado algo al respecto, o que sepa algo relacionado, o que conozca o sepa o crea en estas cosas, pues hola, mucho gusto. Ya me presenté, soy Narayan Das, y ahora yo soy ese conocido que te va a hablar sobre extraterrestres. Y hay de contactos a contactos, eso sí. Ahí va a estar tu primo, el que te diga, sí, yo una vez vi una lucecita en el cielo. Y va a haber personas que te digan que tuvieron contacto con ellos. Y va a haber personas que te digan que encontraron restos de una nave alienígena. Hay todo tipo de contactos. Y de hecho, entre los ufólogos existe una cosa que es la escala Hynek. La escala Hynek, o Hynek, o lo que sea, es una escala que creó un científico con este apellido precisamente, y que define los diferentes tipos de contactos que existen con seres no identificados. Esa es la descripción, no necesariamente alienígenas, no necesariamente naves extraterrestres, pero con objetos y seres no identificados. Pero obviamente esto va enfocado hacia la ufología, porque quien creó esta escala es un ufólogo. Ufólogo es quien se dedica a estudiar los UFOs, por si no lo sabías. UFO es las siglas en inglés para Unidentified Flying Object, que es objeto volador no identificado, o sea, OVNI. Y el primer tipo de contacto de estos se refiere solamente cuando te dicen que tuvieron un contacto del primer tipo. Es cuando hay un avistamiento, que es algo que por ejemplo, mi experiencia es algo así. Y solamente es ver un ovni. El segundo tipo de contacto es la observación de un ovni junto con la evidencia física de su aterrizaje, o algunos efectos físicos que tuvo en la superficie. Por ejemplo, vi que aterrizó un ovni en mi cochera y dejó ahí la huella de donde estuvo parado. Entonces eso ya es un segundo tipo de contacto. Existe también pueden dejar como señales de calor o de radiación y ese tipo de cosas en el espacio terreno en donde estuvieron, incluso interferencias de radio, televisión. Y el tercer tipo de contacto ya sería un avistamiento ovni con algún ser. Ya sería que viste al pilotito, o que viste la nave con alguien, o algo así. No se considera cuando ves al ser por separado un tercer tipo de contacto. ¿Por qué? Porque pueden ser muchos otros fenómenos, no necesariamente un alienígena, digamos, ¿no? En este caso. Y esas eran las tres primeras categorías que inventó este ufólogo famoso, Hynek, que
que creó esta escala, ¿no? Después de estas se fueron agregando posteriormente algunas otras. Todo esto es un preámbulo, ¿ok? Tengo un punto para explicarles esto. Solo es como para que lo conozcan y podamos categorizar algunas cosas que vamos a mencionar después sobre los artistas que tienen contacto con alienígenas o que según ellos tienen contacto con alienígenas. Existe otra cosa, ahora sí, que es el cuarto contacto, que es una abducción ya o alguna interacción con seres sin comunicación. Solamente alguna interacción como de que, ay, lo vi, me tocó, o ay, entré a una nave alienígena, cosas así, ¿no? Y ya el quinto contacto es el que tiene comunicación con los seres, que a quienes tienen algunas de estas experiencias, precisamente por esto, que ya tienen una experiencia de quinto contacto, se les llama contactados. Son las personas que ya tuvieron una comunicación con los seres extraterrestres. Existe un sexto, que es ya cuando hay alguna muerte humana o animal relacionada a los ovnis o a los seres no identificados. Y así sucesivamente hasta que terminas casi que cochándotelo, ¿no? El 50º contacto ha de ser cuando todos los alienígenas se juntan y te hacen un bucaque. Ese es el tipo. Así va la escala. Va avanzando hasta que ya de plano tienes una relación íntima con ellos. Y entonces, como les comentaba, hoy voy a contarles así de apresto. Porque hay muchas cosas de que contar. Entonces por eso me estoy yendo esta intro un poquito más rápido de lo común. Pero va a valer la pena. Juro que va a valer la pena. Voy a contarles sobre a estos artistas que han tenido alguno de estos tipos de contacto con aliens. Y uno de ellos, para comenzar a arrancar, es ya conocidísimo el caso, pero es Tom DeLonge, el ex cantante del bandón Blink-182 y uno de mis héroes de la infancia personales. Y este sujeto precisamente, si tú no estás tan relacionado con la anécdota, el tipo dejó su banda para dedicarse exclusivamente a estudiar y a investigar fenómenos extraterrestres y platillos voladores. Mucha gente pensó que estaba loco cuando hizo esto, pero el sujeto se lo tomó muy en serio y de hecho, ahorita van a ver lo que logró. Este tipo asegura que tiene incluso fuentes en el gobierno estadounidense para obtener la información que él recauda. Y además conoce a un sujeto que fue un objeto de experimentos de control mental alienígena, o por lo menos eso clama él. Y Tom DeLonge se puso a estudiarlo. Él mismo dice también que ha encontrado campamentos extraterrestres muy cercanas al área 51 del desierto de Nevada. Si no has jugado Grand Theft Auto y no sabes lo que es el área 51, échale un googlazo. Es muy interesante. Y ya, como les digo, muchos pensaron que este sujeto perdió la cabeza. Dijeron, este güey, qué pedo, güey. O sea, dejó una pinche banda súper exitosa y solo para dedicarse a buscar lucecitas en el cielo. Pero pronto de separarse de la banda, sacó un libro sobre su investigación OVNI, que es de hecho el primero de varios tomos que van a ir sacando información nueva y actualizada y al parecer muy relevante. El libro se llama Secret Machines Book 1, Chasing Shadows. Para los que estudiaron en el CONALEP y no tenían acceso a clases de inglés o nunca jugaron ni se interesaron por aprender inglés, pues esto es Las Máquinas Secretas, libro 1, Cazando sombras, ¿no? Persiguiendo sombras. Es un libro de casi 700 páginas, o sea, es un libro bastante choncho que, les digo, forma parte de un proyecto muy grande en donde va a abarcar varios tomos, todavía no se sabe cuántos. Entonces ya podemos ver que el sujeto a lo mejor y no perdió como la cabeza, o sea, de verdad se está dedicando a esto de una forma seria, ¿no? Y tanto así y tan chingón es este güey, que de hecho su trabajo se ha visto recompensado fue nombrado el ufólogo del año por la organización Open Minds. Así es, Tom DeLonge es el ufólogo del año. Tom DeLonge oficialmente es aún más reconocido como investigador extraterrestre que como músico, porque muchos músicos pues no lo tienen como que en un top, ¿sabes? Ni de guitarrista ni de cantante. Pero todos lo tenemos en nuestros corazones, que es lo más importante. Todos los que crecimos escuchando a Blink.
Y Open Minds, que es esta organización que lo nombró Ufólogo del Año, para quienes no la conozcan, que yo creo que son muchos, son básicamente como los Óscars de la ufología. Son como el premio Nobel de la ufología, son como los Grammys de la ufología. Y si no sabes lo que es un Grammy, o lo que es un Oscar, o lo que es un Nobel, ahí sí ya no te puedo ayudar, ya vete un poquito al chorizo. Y así, o sea, esta es la breve descripción de cómo Tom DeLonge tuvo contacto con alienígenas en el Área 51, tiene contacto con un sujeto que, o sea, el vato está bastante empapado en esta cultura, y de hecho es algo que se veía venir desde tiempo atrás. Existe una canción de Blink-182 que ya se llamaba Aliens Exist. Hidrátense. Aliens Exist, desde ahí ya se veía venir que el sujeto ya traía como que ese rollo un poquito metido en la cabeza. Y si no eres nada fan de Tom DeLonge, o no estás muy relacionado con Tom DeLonge por cuestiones de que pues simplemente no es tu estilo, hay otro sujeto que si tú andas entre los 50s y 60s más o menos, o eres de los que disfrutan también de los clásicos, del rock clásico, pues seguro esta parte te interesa. Hay un ex cantante de la banda Van Halen, llamado Sammy Hagar. Pues este sujeto también ha tenido contacto extraterrestre. Y no contacto como piñatón de, no mames, vi una lucecita. O sea, este güey, aunque no se dedica a investigar estas cosas, saca un libro con anécdotas y medio biográfico ahí, como un anecdotario que se llama Read My Uncensored Life on Rock and Roll. Read My Uncensored Life in Rock. Sí, ok. Gracias, Tita. Esto, o sea, es rojo, mi vida sin censura en el rock and roll. Y puedes, por favor, Tita, ya que andas por aquí y que viniste a corregirme a la mala, leernos, por favor, un fragmentito. Hay un fragmentito específico que está muy chido sobre la descripción que hace sobre su contacto. Ahorita se los voy a pasar. I saw a ship and two creatures inside of this ship. I couldn't see their faces. I just knew that there were two intelligent creatures. Ok, muchas gracias, Tita. En este libro, Hagar describe como dos seres, que es básicamente lo que acaba de decir ella en inglés, pero por si tampoco le cachan muy bien. Sammy Hagar describe cómo dos extraterrestres entraron a su cabeza sin su consentimiento, así que hay que hacer una marcha contra los extraterrestres. Entraron en su cabeza mientras estaba recostado en la cama y comenzaron a controlarlo. Eso dice él. Y dice que sabe que fueron extraterrestres porque en la ventana él los estaba viendo. En la ventana él vio un objeto volador en donde vio adentro a los monitos. Y eran dos pequeñines que se metieron a controlarlo y, según él, a robarle información de su cabeza. Y también dice que a la vez le devolvieron algo. Según él, algo le regresaron a estos tipos, algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Y esto sucedió muchísimo antes de que, bueno, no muchísimo, pero sí algunos años antes de que él se uniera a Van Halen y de que él fuera como una estrella muy grande. O sea, este pedo no fue causado por drogas, según él, no fue causado por borrachos, según él. Entonces, esa es la pequeña anécdota. Dice que cuando se fueron los enanitos que controlaron por un momento su mente y que le sacaron información, se fueron y dice que todo quedó en oscuridad y que él se quedó ahí acostadito en shock con todo oscuro. Y esos son por mencionar algunos. Hay otros muchos más, como Billy Ray Cyrus, el Don No Rompas Más Mi Pobre Corazón, como se le conoce en español, y también el papá de Miley Cyrus, que ha visto, según él, tuvo a esto sí, se le llama, como vimos en las categorías, repaso. Va a haber preguntas de examen, entonces aplíquense. Él tuvo un primer contacto, vio a 6 platillos luminosos volando juntos por ahí de 2011 en el desierto. Lo cual, este evento, según nuestro aclamado e iluminado equipo de investigación de Das Podcast, es una prueba fehaciente y una explicación de cómo tan solo 2 años después de este evento, Miley
pasó de ser la Miley buena y country que todos conocíamos, que cantaba This is the best about world, a la Miley alienígena que hacía twerk, güey. ¿Coincidencia? No lo creo. Destino, muy probable pinchesmente. Empanadas, 2 por favor. Hotel, Trivago. Según expertos, existen personas que son más propensas a tener contacto con extraterrestres que otras. Por ejemplo, se habla mucho en los sitios de personas que son más clavadas que yo sobre esto, que quienes tienen un tipo de sangre RH negativo son quienes más probabilidades tienen de tener un contacto alienígena. ¿Por qué? Eso voy a dejar unos enlaces por ahí para que lo averigüemos juntos, o si no, en el otro capítulo se los platico. O quienes ya habían sido contactados desde la niñez. O sea, sí, muy probablemente si tuviste contacto extraterrestre cuando eras niño, vas a seguirlo teniendo durante toda tu vida. Que tal fue el caso, precisamente, del Rey de Reyes, del único e inigualable Elvis fucking Presley. Ahorita les cuento un poquito más sobre eso, pero pues es que en realidad hay muchísimas historias muy muy interesantes que son dignas de contar sobre esto. Y igual y por tiempo y eso no van a caber todas aquí en un solo capítulo. Entonces por eso lo que les comentaba hace ratito de que pues igual y necesitaríamos un par de episodios al respecto. Quizá en otro chequemos alguna otra historia de estas, pero hay cientos. Mick Jagger, David Bowie, Robbie Williams, Nick Jonas, Japhet Kotto. Son algunos de estos artistas, de estos famosos celebridades que han tenido algún tipo de contacto en mayor o menor escala. Algunos solamente los vieron, algunos tuvieron como que algún contacto ahí psíquico y cosas así. Que por cierto, si no han visto una película que se llama Cuarto Contacto, justamente ahorita que me acordé que mencioné de los contactos, hay una película que se llama Cuarto Contacto. Recuerden que el cuarto contacto es la abducción. Y no te pases de verga, güey. O sea, es un pinche peliculón. Ya tiene algunos años que la vi, pero está pasadísima de rosca. No tanto en cuanto a realización, pero si estás consciente en que todo lo que te están narrando está basado en hechos reales, que están documentados, que sucedieron pues sí, en una zona con pocos habitantes allá en Estados Unidos. Les dejo esa breve recomendación. Cuarto Contacto, neta, búsquenla, está pasadísima de verga. Pero ahora sí, Elvis Presley. Elvis Presley, aquí es cuando todos se presionan cada que diga Elvis Presley, por favor. El grande de grandes, el rey del rock and roll, es un caso muy particular en este fenómeno extraterrestre, ya que desde su nacimiento fue marcado por uno de estos fenómenos ovnis extraterrestres. Desde la ventana del hospital en el que nació, su padre y el doctor cuentan que vieron una estela de luz muy inusual en el cielo cuando nació el pequeño meco desarrollado Elvis Presley. Y este suceso, de hecho, fue registrado en los periódicos locales al día siguiente de que fue el nacimiento. Entonces el papá fue cuando le cayó el 20 y dijo, no mames, que era un pinche ovni ese pedo. De hecho, nuestro equipo de investigación de Das Podcast está buscando para confirmar si se encuentra ese maldito periódico. Está bien cabrón, lo he estado buscando un ratote, pero si lo encuentro, ya saben, esténse al pendiente en Twitter y en la página de Facebook. Ahí lo voy a colgar cuando lo encuentre, junto con otras cositas de información que está relacionada con el episodio de hoy, de cositas que hemos mencionado y que voy a mencionarles ahorita. Ya saben, busquen Das Podcast en Facebook o Narayan Das, su fiel servidor, en Instagram o en Twitter. Bueno, esto está curiosón. Está curiosón eso de que hayan visto un ovni desde que nació Elvis Presley, pero eso no es lo más cabrón. Está así como que no es nada, güey. Lo más increíble sucedió cuando Elvis tenía apenas escasos 8 años. Era un jovencillo, era en polluelillo. Elvis dice que fue contactado por seres extraterrestres a la edad de 8 años. Y de hecho, tenemos el testimonio original y real de Elvis Presley por aquí en el estudio de Das Podcast. Confírmeme, por favor. Joaquín, por favor, confírmame si tienes esta información. Sí, la tienes. Muy bien, vamos con ella, Joaquín. Fui contactado telepáticamente por 2 entidades extraterrestres cuando tenía 8 años, pero en ese momento no sabía lo que estaba sucediendo.
Muy bien, muchas gracias, Joaquín. En este momento, según Elvis Presley, le instalaron en su cabeza un recuerdo del futuro. En este momento, Elvis tuvo una visión sobre... se vio a sí mismo de grande, vestido de blanco, frente a miles de personas, cosa que muchos años después comprendería. A los 8, Elvis Presley, todo meco, no sabía qué estaba pasando, como dijo él mismo, ya lo escucharon de su propia boca. Pero todavía no, ese güey todavía ni se jalaba el pinche cuero, güey. O sea, mucho menos tocaba una guitarra, mucho menos iba a pensar que iba a lograr todo lo que logró. Y pensemos tan solo por un momento en esto, porque vienen otros datitos más. Elvis Presley es aún a la fecha una figura admirada. Es el artista que más tiempo duró arriba en las ventas en la historia de la música. Elvis Presley era un buen ciudadano. Recopilé estos ejemplos para que practiques. El número 1 es el baile. Pero más que eso, este sujeto representa una ruptura en la sociedad, representa un cambio. Hay un antes y después de que existió Elvis Presley. Cambió un chingo de paradigmas en su generación y presentó un cambio permanente, yo creo que en la forma en la que vemos las cosas. Una generación entera cambió las formas en las que hacía las cosas, cambió la forma en la que pensaba, y de maneras en las que sus padres nunca habían imaginado. Las personas de esa generación estaban haciendo cosas que las generaciones anteriores les parecía imposible. Por eso censuraban mucho a Elvis cuando recién salió. Y esto es real, o sea, te guste o no la música de Elvis Presley, este güey fue una revolución y gracias a él hay muchas cosas en revolución cultural que existen actualmente. Pero precisamente mucha gente cree que a partir de este momento, de esta aparición a los 8 años y en su nacimiento, Elvis fue una de estas personas que tenían estos implantes, que les llaman unos implantes. Cuando en ufología y en todo este rollo se habla de implantes, se supone que hay extraterrestres que contactan con ciertas personas y los marcan con una especie como de chip para saber siempre lo que están haciendo y todo. Y hay personas incluso que se supone que son controladas por extraterrestres. Esto es una creencia solamente, ¿ok? No hay como que mucha prueba al respecto, o por lo menos no que yo me haya cruzado con ella. Pero alimenta mucho lo que se cree del mito que se construyó alrededor de Elvis Presley, sobre todo al momento de su muerte. De hecho, aquí a la manita tengo un libro que compré hace algunos años ya, pero que es precisamente sobre Elvis. Se llama el libro ¿Está vivo Elvis? Y es todo un estudio sobre cosas extrañas que sucedieron al momento de su muerte y cosas así. O sea, Elvis Presley siempre ha estado rodeado de cosas muy, muy curiosas. Por lo mismo de que el sujeto fue muy grande, muchas cosas se inventaron, muchas cosas sucedieron y están ahí y salieron de su propia boca. Por ejemplo, Elvis tenía tan presente este pedo, los avistamientos que tuvo y los contactos que tuvo con extraterrestres, y lo tenía tan marcado que el sujeto poseía una colección de más de 350 libros relacionados con la ufología y con los seres extraterrestres, libros que cargaba para muchas de sus giras. El sujeto, cuando sabía que iba a pasar mucho tiempo lejos de casa, hacía que transportaran con él los 350 libros que traía por si se le pegaba la gana ponerse a investigar al respecto en sus descansos y cuando no se estaba metiendo cocaína o por ahí con putas, yo qué sé. De hecho, su ex esposa sacó el dato de que Elvis en algún momento le confesó que seguía teniendo contacto. Seguido tenía contacto con estos seres extraterrestres a través de sus sueños. Tú dime si esto ya no te hizo creer. Si no creías en extraterrestres, ya tendrías que creer para este punto. Yo creo que ahora sí ya nos mamamos con la investigación. O sea, en esta ocasión yo creo que sí hicimos una investigación bastante interesante. Podemos dar para hablar de esto, yo creo que por lo menos otro episodio más. No digo que vaya a ser el siguiente, pero sí otro episodio más. Y pues sí, o sea, ojalá no vaya ahorita nadie a venir conmigo y a tocarme la puerta. Los hombres de negro a tocar la puerta por haberles robado tanta información. Porque toda la información de este podcast la obtuvimos directamente del Área 51. O sea, nuestros investigadores son cabrones. Hay muchísima tela de qué cortar de esto, pero creo que con esto, por el tiempo que llevamos y que si agarro otro tema me voy a colgar otro ratito, vamos a terminar el podcast de hoy hasta ahorita.
Muchísimas gracias por escuchar el podcast de hoy, por llegar hasta este punto. Si te gustó o te pareció de alguna forma interesante o te quedaste un poco picado, sigue el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube, en todas esas plataformas para podcast. Si eres muy hipster hay otras más independientes. Si quieres escucharlo directo de Anchor, lo que sea. Muchas gracias por apoyar. Si tú eres un alienígena o has sido contactado por alienígenas, échame un mensajito o coméntame un poquito de cómo te fue con eso. Y comparte este podcast especialmente para que ayudes a los demás a creer. Gracias por apoyarnos. No pensé en realidad que este podcast fuera a durar por tantos capítulos, pero qué chido que así fue. Nos vemos la siguiente semana en el... Puta madre.